Quiero compartirles una palabra en esta mañana. Amén. Muy atentos todos, si tienen su celular y tienen la posibilidad de apagarlo, ponerlo en modo avión, por favor háganlo. Este es un tiempo demasiado especial, demasiado importante. Si traen su Biblia, chévere, pueden buscar la cita bíblica conmigo, si no yo se las leo. Y empiezo leyéndoles el libro de Isaías, capítulo 41, versículos del 8 al 10. Libro de Isaías, capítulo 41, versículos del 8 al 10, que dice: pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote: eres mi siervo. Pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha, victoriosa. Amén. ¿Y qué sucede? ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios el día de hoy? Nos está hablando de que hay un enemigo silencioso. Un enemigo que no podemos ver, muchas veces no escuchamos, pero siempre lo podemos sentir. La Biblia nos está hablando a través de este pasaje de Isaías que hay un enemigo silencioso y no es Satanás. No es el enemigo, no es las tinieblas, no es la oscuridad. La palabra de Dios nos está hablando en esta mañana que hay un enemigo silencioso que impide que nosotros avancemos, que impide que nosotros veamos las promesas de Dios materializadas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque este enemigo causa parálisis. Y ese enemigo se llama el miedo. El mensaje de hoy yo lo titulé: no tengas miedo. Y empiezo hablándote de eso. No tengas miedo. Es un enemigo que no permite que tú veas las promesas de Dios materializadas en tu vida, porque te susurra al oído: no lo vas a lograr, no vas a poder llegar, vas a quedar en vergüenza, vas a quedar a mitad de camino, vas a volver a tirar la toalla. Lo poco que lograste, lo poco que obtuviste, lo vas a perder. Y no vemos materializadas las promesas de Dios en nuestras vidas. Amén. Y porque el miedo inunda muchas veces la vida de nosotros, los hijos de Dios, hay promesas que nosotros no vemos materializadas. Y pasan los años y uno escucha y Dios le da un mensaje a uno, de pronto a través de una visión, a través de un sueño, a través de una palabra profética, y uno escucha el mensaje y la profecía y uno se emociona. Y Señor, maravilloso, gloria a Dios, y empezamos a orar y empezamos a interceder. Pero no vemos nada materializado. Ahí está el miedo. Y como hijos de Dios tendemos a escondernos, a buscar excusas, y entonces empezamos a decir: no, es que el tiempo de Dios es perfecto, seguramente será más adelante. Y entonces vienen excusas: es que estoy muy atacado por Satanás, estoy en plena persecución. Y vienen excusas como: es que esa promesa no se cumplió, entonces quiere decir que no venía de Dios, porque dice la palabra: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él habla, Él cumple. Si Él promete, Él ejecuta. Entonces, si la promesa no se cumplió cuando me dijeron que se iba a cumplir, eso no venía de Dios. Y eso no es cierto. Pero a veces, como hijos de Dios, reconocemos que no es que el tiempo de Dios sea perfecto y todavía no se ha cumplido. A veces como hijos de Dios reconocemos: no es ataque de Satanás. A veces como hijos de Dios, los maduros espiritualmente, reconocemos que no es que la promesa no venga de Dios. Es que hay algo dentro de nosotros, muy en el fondo, que no queremos decir en voz alta. Y es que tenemos miedo, que hay parálisis. Estamos paralizados. Tenemos miedo de avanzar. Solamente de pensar con ejecutar ya decimos: no, esto no va a funcionar. Voy a quedar en vergüenza, mi casa quedará en vergüenza, mi familia quedará en vergüenza, no lo voy a lograr. Quedaré mal delante de todo el mundo y quedaré mal delante de Dios. Y yo te digo esto porque muchas personas empezaron así el 2026. Yo sé que muchas personas empezaron el 2026 llenas de miedo. Tristes, defraudados, desesperados, llenos de preocupación, llenos de ansiedad, porque no vieron en el 2025 materializado lo que querían ver materializado en el 2025. Y entonces empezamos un 2026 como que tambaleando en la fe. ¿Y qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve.
Y entonces ya no entramos con tanta fuerza como antes. Ya nuestra relación con Dios empieza como a tambalear porque no entendemos qué sucede. Pero yo vengo a decirte en esta mañana, esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque Dios está contigo. Hoy vengo a decirte en esta mañana, tu futuro está en las manos de Dios. Tu 2026 está en las manos de Dios. No vas a quedar a mitad de camino, no vas a quedar en vergüenza. Sin embargo, no me va a quedar hasta ahí. Quiero decirte en esta mañana que lo que va a suceder en tu 2026, honestamente, si quieren saber la verdad, ¿verdad? ¿Quieren saber la verdad, verdad? Lo que va a suceder en tu 2026 depende muy poco de lo que tú hagas en tus fuerzas y depende mucho de la presencia de Dios en tu vida. Y esto va muy relacionado con una vida en santidad. La mala noticia de la vida en santidad es que no nacemos con ellos. A veces decimos, no, los niños son tan lindos, son tan honestos, son tan felices. No, desde que el pecado entró al mundo a través de lo que sucedió con Adán y Eva, entramos en pecado. Pero Dios nos está llamando en esta mañana a una vida en santidad. La mala noticia es que no nacemos con ella, pero la buena noticia es que se puede desarrollar. Amén. Muchas veces cuando nosotros hablamos de santidad o pensamos en la palabra santidad, lo relacionamos con muchas cosas que debemos dejar de hacer. Y eso es cierto, no me puedo emborrachar, no puedo hablar mal, no puedo mentir, no puedo frecuentar ciertos lugares, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y es cierto, pero la santidad no se limita. Y la santidad, lo que trato de decirte es la santidad no es solamente lo que no hacemos. Santidad también va muy de la mano con lo que empezamos a hacer. Es decir, yo dejo de hablar malas palabras, pero eso debo reemplazarlo por algo. ¿Qué palabras estoy hablando ahora? Yo dejo de frecuentar ciertos lugares que yo sé que no son del agrado de Dios, que no ministran mi vida, sino que son retroceso para mí. Pero entonces, ¿qué lugares debo empezar a frecuentar ahora? Yo reconozco que hay amistades que están siendo piedra de tropiezo para mí, que no me dejan avanzar en lo que Dios tiene para mí. Y yo puedo alejarme de esas personas, de esas amistades. Pero ¿y entonces quién va a ser ahora mi amigo? Y la palabra es clara. Hay una persona que nos habla de la Biblia que sí quiere ser tu amigo. Anhela desde hace años ser tu amigo. Es una persona hermosa, maravillosa, espectacular, súper tierna, súper amorosa, que te enseña, pero también recuerda, dice la palabra de Dios. Es un amigo que ya, aunque tú de pronto no lo conozcas al día de hoy, te conoce perfectamente. Es un amigo que conoce cada detalle de ti, lo bueno, lo malo, y aún así no te desecha. Amén. La palabra lo llama con diferentes nombres. Paráclito, Consolador, Espíritu de verdad. Amén. Fuente de agua viva. Pero usualmente lo conocemos, o el nombre más conocido es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien te va a ayudar a llevar esa vida en santidad. Si tú estás rodeada, a veces no queremos reconocerlo, pero es cierto, si tú estás rodeada o rodeado de una persona que solamente habla palabra negativa, inconscientemente, poco a poco, ya no hablarás palabra de bien, sino que hablarás palabra de mal. Ya no hablarás salud, sino que empezarás a hablar enfermedad. Ya no hablarás riqueza, sino que hablarás pobreza. No hablarás bendición, sino que hablarás bendición. Ya no hablarás vida, hablarás muerte. No hablarás nada de amor y empezarás a hablar odio. Pero cuando tú te juntas con esta persona que es el Espíritu Santo de Dios, Él te ayuda en ese proceso a desarrollar esa transformación en santidad. Porque Él es santo. ¿Cómo se llama Él? Espíritu Santo. Amén. Es lo que hay en Él. Él es la santidad. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia nos describe a un hombre muy usado por Dios. Demasiado. Dios le daba victoria tras victoria tras victoria. Lo nombra en diferentes partes de la Biblia, pero los dos libros donde yo más lo veo es en 1 de Samuel y 2 de Samuel. Dice la palabra, Dios estaba buscando un hombre conforme a su corazón y lo encontró en David. En el libro de 1 de Samuel nosotros vemos a un David creciendo, un David que estaba empezando a servir en la casa de Saúl. Pero en 2 de Samuel nosotros nos encontramos con un David que ya estaba posicionado como rey. Vemos a un David a quien Dios le daba victoria tras victoria. Veíamos la fidelidad de Dios hacia David.
Pero en 2 de Samuel también vemos su lado oscuro. Un día debía estar en la guerra, no fue a la guerra. Tomó un día libre y cae en pecado. Tiene un amorío, una aventura amorosa con Betsabé. Y no solo eso, tras de eso asesina a su esposo porque ella queda embarazada y él quiere quedarse con ella. Pero entonces, ¿qué nos muestra la palabra? Él lo manda a matar. Le dice, ve a la guerra, lo manda a la primera fila y manda una orden para que lo dejen solo. Y el equipo contrincante, el enemigo, lo mate. Y efectivamente así pasa. Es algo que humanamente nadie lo vio. Pero sabemos que uno de los atributos de Dios es que es omnisciente y omnipresente. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Omnipresente quiere decir que Él está en todas partes. Y a Dios no podemos ocultarle nada. Y Él se lo reveló a un profeta llamado Natán. Y vino Natán, el profeta, y fue donde estaba David, fue al palacio. Y le contó a través de parábola lo que él había hecho. Había un señor que tenía una oveja, él era pobre, y había otro que era muy rico. Y el que era pobre y el rico le quitó la oveja al pobre. Le contó en pocas palabras lo que él había hecho. Y David se enfureció, pero ¿cómo así? Eso no es posible. Si eso llega a pasar aquí, yo voy a hacer ta. Y en pocas palabras reconoció su culpa. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 7 al 9 dice: entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiese sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposo. Y yo te pregunto, ¿cómo supo Natán que eso había sucedido? Porque él no estaba ahí. Humanamente nadie lo había visto. ¿Cómo supo Natán? Porque se lo reveló el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es omnisciente, es omnipresente, todo lo sabe, Él está en todas partes. Y entonces es por eso que muchas veces cuando estamos aquí la palabra profética nos sorprende. Y esa señora, ¿cómo sabía eso? Y esa pastora, ¿cómo sabía lo que yo pasé cuando yo era una niña? Y ella, ¿cómo sabía lo que me iba a pasar? Lo que me está sucediendo en el trabajo, lo que me está pasando en mi trabajo, lo que está sucediendo en mi casa. Lo que hablo solamente yo con Dios. Lo que está en lo más profundo de mi corazón. ¿Cómo lo sabe? Porque hay un Espíritu Santo que todo lo revela. Y esta palabra me dice a mí que para que el profeta Natán dijera eso, él tuvo que ser lleno del Espíritu Santo primeramente, y segundo, tuvo que ser guiado por el Espíritu Santo. Es decir, en Natán vemos una obediencia, vemos una rendición total al Espíritu de Dios. Lo que a mí me enseña esta palabra es que en Natán era clarísimo que estaba la presencia, el poder, el respaldo de Dios. Estaba la mano de Dios, y mano significa guía, significa dirección, significa protección. ¿Y eso qué es? La definición de unción. Unción es la presencia, el poder y el respaldo de Dios que está sobre una persona para cumplir algo específico. Moisés tuvo que ser ungido para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. David tuvo que ser ungido para ganarle al gigante Goliat. Pedro tuvo que ser ungido, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo de Dios para poder predicarle a los gentiles. Amén. Samuel tuvo que ser ungido para ser profeta y último juez de Israel. ¿Qué te quiero decir yo con esta palabra en esta mañana? Tú necesitas la unción de Dios en este 2026. Necesitas la unción para liderar. Necesitas la unción para hacer crecer tus empresas. Necesitas la unción para levantar y fortalecer a tu familia. Necesitas la unción de Dios en este 2026 para cumplir con todo eso que de pronto pensaste que era una mentira, que de pronto pensaste que era una falsa profecía. No es falso, es cierto, real y viene de parte de Dios. Pero necesitas la unción porque es algo tan grande que nuestras fuerzas no podemos. Amén. Necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Moisés lo necesitó, David lo necesitó, Samuel lo necesitó, José lo necesitó. Nuestro Señor Jesús lo necesitó. ¿Cuánto más no lo necesitamos nosotros? Sabemos que Jesús es Dios hecho hombre,
pero Él vino a la tierra 100% hombre. Y dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que exige Dios. Entonces, dice la palabra, Juan aceptó bautizarlos. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Amén. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 dice, el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor de Dios. Amén. Y yo te pregunto, ¿por qué llega Jesús? ¿Por qué lo tenemos aquí? Cuando nosotros leemos la Biblia del libro de Génesis, vemos que el enemigo a través de una serpiente engaña a Adán, engaña a Eva, y a través de eso le entrega el poder, el dominio, el control del mundo a Satanás. Pero Dios no se iba a quedar con brazos cruzados, amén. ¿Y qué hizo Dios? Empezó a diseñar un plan para recuperar lo que a él le pertenecía, para recuperar lo que el enemigo le hurtó. Y para que esto quede un poco más claro, yo quiero ejemplificarlo con una persona fuerte, una persona muy fuerte que empieza a pelear con otras personas, pero nadie le gana porque es demasiado fuerte. ¿Cómo se gana una persona que es fuerte? Simple y sencillamente con una persona que es mucho más fuerte. Y la palabra dice, Dios es Dios, por encima de Dios no hay nadie, Él es el poder de la existencia, la máxima potencia. Él es más fuerte que Satanás. Entonces, ¿en qué consistía este plan de Dios para recuperar lo que le corresponde al mundo, la humanidad? Él necesitaba, es decir, Dios necesitaba derramar su poder sobre sus hijos. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el poder de Dios para poder recuperar lo que le corresponde. Y este acto, ese derramamiento del Espíritu Santo, ese derramamiento del poder de Dios sobre los hijos de Dios, se llama el reino de los cielos. Y eso es lo que Jesús predicaba. Entonces te repito, Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 19. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 23 dice, Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. El ministerio de Jesús públicamente duró 3 años. Fueron 3 años en donde Él predicaba, fueron 3 años en donde Él enseñaba, porque predicar es diferente a enseñar. Donde Él predicaba, donde Él enseñaba, pero también fueron 3 años en donde Él levantaba, preparaba, reclutaba a esos discípulos. Discípulos que tenían un montón de preguntas, como nosotros en algún momento, o como las seguimos teniendo. ¿Y cómo debo orar? ¿Cuántas veces debo perdonar? Me duele mucho esta situación, ¿qué debo hacer? ¿Por qué pudimos expulsar a estos demonios, pero este no? ¿Qué tiene este de diferente? Y Jesús respondió a todo, a su manera, muchas veces con parábolas, ¿verdad? Pero Él respondió absolutamente a todo. Pero ¿qué sucede? Luego viene la muerte de Jesús en la cruz, crucifixión. 3 días después viene la resurrección, que es volver a la vida después de la muerte. 40 días después viene la ascensión, que es cuando Él va al cielo. Dios no está en la tierra, Jesús no está en la tierra. Y entonces, ¿quién va a contestar ahora las preguntas de los discípulos? ¿Quién los va a guiar? ¿Quién les va a decir a dónde deben ir? ¿Quién les va a decir dónde deben predicar? ¿Quién nos va a ayudar a nosotros? Jesús no está en la tierra, Dios no está en la tierra. El Espíritu Santo está en la tierra. Amén. Y esto es importante que lo sepamos porque yo no soy muy activa en las redes sociales, pero últimamente me he dado cuenta y me encanta, me tiene feliz
que se está levantando una generación que utilizan las mismas redes para predicar mucho de Dios, para predicar el reino de los cielos, para predicar el evangelio, para enseñarle a muchas personas cómo orar, cómo leer la Biblia, muchas cosas lindas, ¿verdad? Y yo veo varios de esos videos, no sigo a muchas personas, pero veo algunos de esos videos y a mí eso me emociona. Pero luego yo veo en los comentarios y yo no entiendo qué dice Mateo 14, yo no entiendo qué dice Juan 8:26, yo no entiendo qué dice esto. ¿Cómo hago? ¿Qué debo hacer? Y yo en mi interior yo digo, es el Espíritu Santo de Dios la respuesta. Hay que preguntarle, Él te lo enseña por revelación. No aprendemos las cosas de Dios, las cosas espirituales no se aprenden por información, es por revelación. Pero luego yo me entristezco porque yo no veo a ninguna de esas personas dando esa respuesta al Espíritu Santo. Entonces te dicen, no, descárgate esta aplicación y tiene como una especie de ChatGPT. Y ahí dice, Mateo 6 significa esto, la llegada de Jesús a no sé qué, mucho cuidado con eso. No podemos reemplazar al Espíritu Santo. Mira, yo cuando empecé a ver eso, yo dije, bueno, y el Espíritu Santo, yo decía, pobrecito Espíritu Santo, pero no es pobrecito Espíritu Santo, pobrecitos ellos. Y mucha gente escucha, y muchas personas, sobre todo mujeres jóvenes, que están siendo influenciadas por eso. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. El Espíritu Santo es un regalo del Padre. Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 5 dice, una vez mientras comía con ellos, aquí está hablando Jesús a sus discípulos, dice, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. El regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La Biblia nos está hablando de 2 bautizos. En agua para arrepentimiento, que en esta iglesia lo hacemos, no sé si ya se inscribieron, no sé si es ahorita en enero o en febrero, sé que era empezando año, fue lo último que yo escuché. A finales de este mes, bueno, bautismo en agua para arrepentimiento, pero la palabra de Dios también nos está hablando de un bautizo en espíritu. Y lo necesitamos para desarrollar la vida en santidad que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque tu 2026 depende muy poco de lo que tú hagas en tu fuerza. De pronto tú sientes que la estoy dando toda, es que no dejo de trabajar, no dejo de estudiar, no debo de hacer esto, y voy a ver los frutos. Tu 2026, te lo estoy diciendo en esta mañana, primera prédica presencial de la iglesia Soplo de Vida, depende muy poco de lo que hagas en tus fuerzas y depende muchísimo de la presencia de Dios en tu vida. Necesitas al Espíritu Santo de Dios. Si tú te estabas preguntando de pronto por qué no se me dieron las cosas en el 2025, qué fue lo que hice mal, te estoy diciendo, necesitas al Espíritu Santo de Dios, necesitas el poder de Dios, necesitas su unción, su respaldo, su guía en todo cuanto tú hagas y verás un 2026 diferente. Hoy rompemos todo miedo en el nombre de Jesús. No quedarás en vergüenza. Tu familia no quedará en vergüenza. No vas a quedar a mitad del camino. Pero necesitas al Espíritu Santo de Dios. Y yo necesito que se levante una iglesia que entre pisando firme este 2026, claro en su identidad en Cristo. ¿Y quién eres tú? Tú eres una hija, tú eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador del cielo y de la tierra y todo lo que hay entre ellos. Tu papá es aquel que la Biblia describe como el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega, la máxima potencia. Él es el poder de la existencia. Lo tienes todo con Él. Solo debes decir, Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, ayúdame a identificar cuando es tu voz, cuando es la voz de mi carne, cuando es la voz de Satanás. Espíritu Santo, no permitas que en este 2026 yo sea engañada o yo sea engañado. Pues la palabra es cierta.
Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él habla, Él cumple. Si Él promete, Él ejecuta. Amén. Hoy oro para que se levante una iglesia en el 2026 que camine con la convicción de que la mano de Dios está sobre ti. Que la mano de Dios esté sobre ti significa su guía, su dirección, su favor, su protección sobre tu vida. Mira, cuando yo era niña, yo tengo 2 hermanos, somos 3, somos 2 niñas y un niño. Con mi hermano, él se llama Richard, él es el segundo, yo soy la mayor, yo me llamo Shania. Nosotros nos llevamos 1 año y 1 mes, estamos pegaditos. Y porque estamos pegaditos, 13 años después, cuando ya casi nos íbamos para la universidad, mis papás dijeron, no nos queremos quedar solos, y tuvieron una tercera, la niñita, Valerie. Amén. Pero yo era muy unida con mi hermano, nos llevamos 1 año y 1 mes. Nosotros lo hacíamos todo absolutamente juntos, pero nosotros, como todo hermano normal, siempre peleábamos. Nosotros peleamos fuerte, nos dábamos puño de todo, o sea, de todo horrible. Entonces mi mamá, ¿qué hacía? Nos separaba. Y cuando nos separaba, yo le preguntaba, mami, ¿dónde está Richard? Y Richard le preguntaba, mami, ¿dónde está Shania? Y cuando nos unían, entonces volvíamos y nos pegamos y éramos súper groseros el uno con el otro. Había mucha pelea, mucha discusión, y volvía y nos separamos. Y cuando nos separamos, mami, ¿dónde está Richard? Y Richard, mami, ¿dónde está Shania? Y mi mamá, ajá, pero ¿y entonces? Cuando están juntos no se aguantan, pero cuando están separados entonces quieren estar con el otro. Y entonces mi papá le compró a Richard, mi hermano, era como un taller de construcción portátil. Era bonito, me acuerdo que era verdecito con gris. Y él tenía diferentes herramientas, tenía sus tornillitos, tenía sus tuercas, tenía serrucho, tenía pinzas. Y él desarrolló mucha creatividad con eso. Era gigante, estaba en todo su cuarto. Se volvió constructor y destructor. También allá en la casa. Y entonces él estaba feliz con su juguete, pero entonces a mí me volvieron todo mi cuarto, una casa de muñecas. Y entonces una parte era la sala, la otra parte era la cocina, este era el vestier, esta era la piscina, este era el closet, y estaban las falditas, los zapaticos, las blusitas, todas las muñecas. Pero a mí no me gustaban las muñecas. Y ahí tuve conflicto. A mí no me gustaban las muñecas. Entonces estaba Richard feliz en con sus construcciones, construyendo y destruyendo, pero yo estaba aburrida porque a mí las muñecas realmente nunca me gustaron. Y pasamos mucho tiempo separados. Y un día, cuando nos volvimos a juntar un tiempo después, él me dice, ¿y tú por qué estás hablando así? Y yo, pues estoy hablando como. Y me dice, estás hablando como muñequito. Éramos chiquiticos, estás hablando como muñequito porque hablas como la gente de las películas. Y efectivamente, como a mí nunca me gustaron las muñecas, yo pasaba mucho tiempo viendo muñequitos. Y ese empezó a ser mi lenguaje desde ese momento. Y eso es algo que pasa mucho con los niños. Uno ve muchos niños que hablan como muñequitos. Y uno dice, bueno, eso se va quitando a medida que uno va creciendo, ¿verdad? A medida que uno va creciendo, ya uno va soltando eso, va cogiendo otras palabras. Pero no es cierto. A medida que nosotros vamos creciendo, no es que dejemos de hablar como muñequitos, no es que dejemos de hablar como eso que estamos viendo. Simplemente que empezamos a ver otras cosas. Ya no hablamos como un muñequito, hablamos como noticias. Hablamos como todo lo negativo que uno está viendo que pasa en el mundo. Hablamos como todas las personas que nos empiezan a rodear. Eso se va pegando. Sin embargo, cuando tú decides tener una amistad con el Espíritu Santo y tú lo involucras en todo, incluso, es más, tu vocabulario es de las primeras cosas que empiezan a cambiar. Y eso empieza a transformar tu vida. Ya no hablas palabra de mal, ahora hablas palabra de bien. Ya no hablas enfermedad, ahora hablas salud. Ya no hablas pobreza, ya no hablas miseria, ahora hablas riqueza. Porque ese es el lenguaje de Dios. Tú estás pasando tiempo con el Espíritu Santo. Estás hablando lenguaje de reino. Amén. Empiezas a hablar de una manera diferente y empiezas a ver las cosas de una manera diferente. Libro de Génesis, capítulo 17, versículos de 18 al 19, nos habla de Abraham. Libro de Génesis, capítulo 17, versículos del 18 al 19 dice: entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios que Ismael, es decir, el hijo que tuvo con su sierva,
que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios respondió no. Sara, tu esposa, te dará a luz a un hijo. Le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Amén. La palabra nos está mostrando a un Abraham que tenía mucha fama, a un Abraham que tenía mucho dinero, era rico, millonario. La Biblia nos está mostrando a un Abraham que lo tenía absolutamente todo, favor de Dios, la presencia. Pero como uno es inconforme, uno siempre necesita algo más, ¿verdad? Y él quería un hijo, él quería ser papá, él quería alguien a quien dejarle herencia. Y Dios se lo prometió, pero una vez más Abraham nos muestra la palabra, estaba dudando. Dios le estaba diciendo, te lo voy a dar, no va a ser el hijo que tuviste con tu sierva, te daré un hijo a través de Sara. ¿Y qué veía Abraham? Veía su edad, veía su cuerpo, veía su esposa, veía el tiempo, veía su poca fuerza que tenía. Pero vino Dios y le recordó que la promesa sigue vigente. Y es lo que yo vengo a recordarte en esta mañana. Lo que Dios declaró sobre tu vida sigue vigente. No fue una mentira, no fue una falsa profecía. No se la dieron a otro porque es que como no pasó, como tú te desviaste, como te apartaste. No, la promesa sigue vigente y tiene tu nombre en el nombre de Jesús. Pero Dios está buscando una iglesia que no se llene solamente de cristianos, que son cristianos solamente los domingos. Dios está buscando una iglesia que viva en el Espíritu. Una iglesia en donde no tengas que venir solamente un domingo para que Dios te hable, porque Él tiene un mensaje para ti todos los días. Y si le preguntas 3 veces al día, 5 veces al día, 5 veces te va a dar un mensaje completamente diferente. Muy seguramente todos van a estar conectados, pero Dios siempre tiene una palabra para ti. Para eso necesitamos vivir en el Espíritu, una vida en el Espíritu. Una generación, ponte de pie ya, vamos a orar por favor. Dios está buscando una generación como la de Daniel. Una generación como la de Daniel y sus amigos que no rendían culto ante Baal. Y por eso hoy renunciamos en el nombre de Jesús a todo ídolo, a todo lo que estaba quitándole el lugar que le corresponde a Dios. Él está buscando una generación como la de David, que le dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Una generación como la de Pablo, que le decía: no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. Así que ¿dónde estás? Yo te invito, cierra tus ojos. Con un corazón gozoso, con un corazón que nos deleitamos en esta mañana en la presencia de Dios. Hoy te damos, Señor, gracias por tu palabra. Hoy te pedimos perdón, Espíritu Santo, por todas las veces que te hemos ignorado, por todas las veces que de pronto conocíamos tu nombre, pero no sabíamos lo importante que tú eres en nuestras vidas. Hoy venimos a decirte, Espíritu Santo, entrónate en nuestra vida. Eres la mismísima presencia de Dios, el poder de Dios. Y venimos a deleitarnos y a decirte, te necesitamos. Te necesitamos en este 2026 como nunca antes. Necesitamos tu favor, necesitamos tu presencia, queremos tu amistad. Dice la palabra: busca primeramente el reino de Dios y el resto viene por añadidura. Hoy queremos una relación contigo. Hoy se rompe todo impedimento del fluir del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y ahí donde estás, yo te invito, levanta tus manos y lo que tú estés necesitando en este 2026, yo te invito a que lo presentes delante de Dios en estos momentos. No importa que ya se lo hayas presentado muchas veces, Él no se cansa de escucharte. Lo que es importante para ti es importante para Dios. Y hoy pedimos, Señor, levanta en el nombre de Jesús una generación que no se avergüence del Evangelio. Hoy rompemos con todo miedo, con toda pereza espiritual, con todo miedo al qué dirán. Hoy rompemos todo pensamiento de que no tenemos tiempo para tus cosas. Hoy rompemos todo pensamiento de que debemos dejarte el último momento del día cuando tú eres lo más importante. Tú nos los has dado todo. Por amor a nosotros diste la vida de tu Hijo a precio de cruz y de sangre, para que tengamos vida y vida en abundancia, para que tengamos una relación contigo, para que no fuéramos al infierno, porque el infierno no fue diseñado para ti, para mí. Y debes creerlo, hay vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús sobre tu vida. Y tú que eres joven, yo te invito y levanta tu mano y apropiate de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12.
No permitas que nadie te subestime por ser joven. Es un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Y en el nombre de Jesús declaramos que se levanta una iglesia, pero también se levanta una generación de jóvenes diferente. Una generación que arde de amor por Dios. Una generación que no se avergüenza del evangelio, pues es poder de Dios. Una generación que camina con la convicción de que la mano de Dios está sobre nosotros, que su guía, su favor, tu dirección, tu protección habita en cada uno de nosotros. Hoy oramos para que se levante una generación que a partir de ahora habla palabra de bien y no de mal. Habla palabra de salud y no de enfermedad. Habla riqueza y cancelamos en el nombre de Jesús toda pobreza. Habla bendición y reprendemos toda maldición. Habla vida y en sobreabundancia, porque tú eres vida y rechazamos toda muerte en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, se sigue levantando una iglesia que reconoce, Señor, hoy reconocemos que está el Señor, donde estás tú, le dices, Señor, hoy reconozco que yo soy una vasija de barro en las manos del mejor alfarero. La buena obra que tú empezaste en mí desde el primer día en que te dije, sí, Señor Jesús, sigue perfeccionándola. Sigue perfeccionando ese proceso. Entramos a un 2026 sin temor a lo que pueda pasar, porque aunque nos sentamos que estamos en el proceso, que estamos pasando por las aguas, no nos ahogaremos. Aunque sintamos que estemos pasando por el fuego, las llamas no te ahogarán, no te consumirán, no te quemarán. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hay victoria, recibe victoria, pero debes creerlo y debes apropiarte de la palabra que Dios puso en mi corazón en esta mañana para ti. Necesitas del Espíritu Santo de Dios. Hoy soltamos toda prepotencia, renunciamos a todo orgullo, a toda soberbia y venimos a reconocer que sin ti nada somos. Que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, que por encima de ti no hay absolutamente nada, no hay absolutamente nadie. Hoy venimos a reconocer aquí que tú no pierdes, tú no empatas, tú siempre ganas. Tú eres el poder de la existencia, la máxima potencia. Tú eres un rey, palabra de rey se convierte en ley, lo que Él dice hecho está. Así que la palabra que Él declaró sobre tu vida, créela y aprópiate en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.